Shalom y bienvenidos a Dabar Podcast, donde la palabra no es tan solamente un sonido, sino es vida, propósito. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros en un episodio más. Quiero, hacerles recordatorios que aquí van a aparecer todas nuestras plataformas. Vaya, suscríbese, active la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Incluso todos los viernes en el canal de Facebook vamos a transmitir en vivo lo que es el culto de adoración. Así que vaya para que no se pierda, porque sé que va a ser de bendición para su vida como la ha sido para la mía. En este momento, en este episodio, tengo dos jóvenes, Alex Marí Malavé y Adrián Torres, unos jóvenes, ¿verdad? Muy especial, unos jóvenes con un buen liderazgo en desarrollo y sobre todas las cosas con propósitos de Dios y palabra de Dios. Así que buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Agradecido por invitarnos y tenernos en este podcast y sobre todo por ver los sueños y la idea de Dios materializada, que sabemos que este podcast es precisamente eso. Así que gracias por tenernos a nosotros. No, gracias a ustedes por aceptar, ¿verdad? Que yo puedo hacer el acercamiento, pero, ¿verdad? Está usted aceptar el reto de estar aquí sentado, ¿verdad? Hablándole, ¿verdad? A una juventud que a veces no está, ¿verdad? Bien centralizado en lo que quieren. Muchos se desprecian, muchos son maltratados psicológicamente. Y verlos a ustedes, ver una juventud que todavía le cree a Dios, una juventud con propósito, porque sabes que ustedes son la juventud de relevo. Ya nosotros vamos, ¿verdad? Saliendo, ustedes van entrando y ver que todavía hay esperanza en la juventud, eso me llena el alma y es de alegría para mí. No toda la juventud está perdida. No, como no, se suele decir erróneamente. No hay juventud. La juventud no está perdida. Lo que está perdido es las mentes que han sido maltratadas por la generación que está de paso. Así que yo sé que este episodio va a ser, ¿verdad? De bendición para jóvenes, para adultos, para los niños que están creciendo, porque no es lo mismo que lo diga yo a que lo digan jóvenes de esta generación. Así que gracias por aceptar y aceptar el reto. Amén, así sea. Vamos rapidito, ¿verdad? La primera pregunta. Es bien interesante la primera pregunta y quiero contar esto rapidito. Tras bastidores, cuando leí esta pregunta, dije, wow, esta pregunta es bien interesante porque abarca mucho. Y adelante te pregunto para los jóvenes, ¿qué significa la iglesia? La iglesia, como tú dices, es una pregunta compleja, pero yo la quiero responder en dos dimensiones. Claro. La primera, ¿qué es la iglesia en su sentido literal? ¿Qué bíblicamente es la iglesia? La palabra iglesia proviene del griego eclesía. Y eclesía lo que significa literalmente es asamblea, una congregación de santos, una congregación de gente creyente. De hecho, esa palabra viene a su vez de otra palabra, que es la palabra hebrea kahal. ¿Y por qué es importante? Y me gusta siempre ir a los vocablos originales, porque en esos vocablos, en los idiomas en los que se escribió la Biblia en su origen, es donde podemos hallar el mejor sentido de los significados y del vocabulario y de los conceptos bíblicos. Entonces, lo primero que tengo que decir es que eclesía viene de la Septuaginta. La Septuaginta, para los que no saben, es la primera vez que la Biblia hebrea, la Tanakh, lo que solemos conocer como el Antiguo Testamento, se traduce al griego por comando, ¿verdad?, de unos emperadores romanos, helénicos, que querían traducir la Biblia a su idioma y tener estos textos clásicos de todas las culturas. Entonces, esos rabinos, esos sabios judíos, deciden traducir la palabra hebrea kahal y la convierten en eclesía. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando vamos a la Biblia, la palabra kahal lo que significa sencillamente es la congregación de la gente creyente, la congregación del pueblo de Dios, la reunión de los santos, como dicen otras definiciones.
Y esto es importante porque cuando se habla de iglesia en nuestra cultura popular, ¿verdad? O coloquialmente, solemos asociar la palabra iglesia con el lugar donde nos reunimos, con la estructura física. Por ejemplo, pensamos que una iglesia es lo que es una sinagoga para los judíos o una mezquita para los musulmanes. Y vemos la iglesia como la estructura de reunión de los cristianos. Y esto no es así. La iglesia es la gente. La iglesia es la comunidad de fe. De hecho, el nombre de nuestra congregación, no sé si consciente o inconscientemente, apunta al sentido de lo que es ser iglesia. La gente que se reúne y la gente que se reúne, la comunidad de fieles que se reúne a adorar a su Dios. Así que más allá de ser un lugar de estructura física, que no lo es la comunidad, son las personas. Y es curioso porque cuando venía de camino para acá, para el podcast, estaba escuchando René González, que es uno de mis cantantes favoritos, y salió la canción Mi Iglesia, un clásico de él. Claro. Y en esa canción, él habla, ¿verdad? Por eso se titula así, él habla de la iglesia y él dice que es la iglesia y yo busqué la letra. O sea, una iglesia es aquella que sana al herido, que rompe cadenas, que liberta al cautivo y que le abre la mente ¿verdad? O desconfunde a las personas que están en confusión. Todo eso apunta a lo que dijo Yeshua en Lucas, citando a Isaías, cuando dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido a predicar las buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa misión que fue la de Yeshua es la misión de la iglesia. Ser iglesia es hacer eso. Es predicar la palabra de Dios. Es sanar a los que están heridos de corazón, como decías al principio. Es a los que están encarcelados, en cárceles pues, mentales, en cárceles espirituales, anunciar libertad. Así que, para ir un poco redondeando sobre lo que es iglesia, la iglesia es la gente que cree en Dios, la gente que es fiel a Dios y más, ¿verdad? Más literalmente es la comunidad cuando se reúne. La iglesia no es un lugar. La iglesia es el lugar que se convierte cuando la gente que sigue a Dios está reunida. O sea, trasciende los espacios. Somos nosotros. Es lo que quiero explicar con esta respuesta y no sé si me doy un poco a entender lo que quiero yo. Hay algo bien interesante de lo que tú dijiste. La Septuaginta, cuando se traduce, se llama así porque fueron 70 sabios en 70 días que tardaron en transcribir lo que era del hebreo antiguo al latín. Y porque había una necesidad de que habían, ¿verdad?, judíos que se criaron en Roma, crecieron y querían tener ese sentido de pertenencia. Claro. Entonces, la iglesia, wow, podemos hablar mucho de lo que es la iglesia, pero yo quiero, joven que me estás viendo, si usted no tiene una iglesia, una comunidad, donde no se sienta, ¿verdad?, querido, no se sienta aceptado, aquí en Berechit Comunidad de Fe, no tan solamente va a escuchar palabra de Dios, va a tener una comunidad que lo apoye, que lo quiera y sobre todas las cosas, que escuche palabra de Dios. Y tenemos profesionales bien preparados por alguna situación que usted tenga para que usted pueda saber manejar, ¿verdad? Y para que le den las herramientas, no se quede en su hogar, ven hacia nosotros. Estamos ubicados en el barrio Centeneja, en la carretera 172, al lado de lo que le dicen la Coca-Cola, que es la Nikini. Allí llega ante nosotros, nos reunimos viernes a las 7:30 y sábado a las 10:30. Así que no se quede, venga, comparta con nosotros y para que viva la experiencia de lo que yo le estoy queriendo, ¿verdad?, describir y usted la pueda atesorar en su vida. Así que, nada. Lo recibimos claro, mucho amor porque claro. Nosotros sabemos ser iglesia. Claro. Te pregunto, Ali, ¿cómo puede impactar tu vida la iglesia? Pues en muchas maneras. La iglesia puede impactar tu vida de muchas maneras. Como joven, ¿verdad? Puede impactarla en tu
tu día a día prácticamente. A lo que me refiero con esto es que, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Te enseña un camino, ¿verdad? Un camino que pues, a lo mejor tú no conocías o tú no lo veías, no veías cómo tú poder entrar ahí, cómo tú poder caminar, ¿verdad? Por ahí. Y, ¿verdad? La iglesia poco a poco te va llevando a eso, porque no es algo que es de la noche a la mañana, no es algo que pasa rápido, es algo que tú mismo también vas construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, en mi experiencia, la iglesia a mí me ha ayudado muchísimo, tanto en mi vida personal, como en mi vida laboral, como en mis estudios, realmente en todos los aspectos de tu vida. Te ayuda, e inclusive si estás aún en la escuela, hasta aún en la escuela te ayuda porque, ¿verdad? Independientemente de la edad que tú tengas, eso no te excluye de ese impacto, ¿verdad? Yo quiero aportar algo a lo que ella estaba diciendo, y es que cuando uno es criado en la iglesia, o cuando uno, ¿verdad? Además de asistir a la iglesia, es enseñado, es educado, la fe y la iglesia, lo que se enseña y la palabra de Dios, te da a ti también un marco de referencia, te da a ti una guía de conducta, que es la palabra de Dios, una ética, unos valores que a lo mejor antes pues no eran tan distinguibles, aunque yo creo que sí, pero ahora más lo son. Es decir, en mi experiencia, lo he vivido y lo he probado muchas veces, yo sé distinguir, o las personas saben distinguir cuando una persona es creyente, cuando una persona asiste a la iglesia, cuando un joven va a la iglesia, porque hay algo en su conducta, hay algo en su comportar, hay algo en su hablar, en su hacer, que hace que resalte, y eso te lo da a ti una formación en la iglesia, una formación bíblica. Y a veces son cosas que uno como creyente no, ni siquiera es consciente de eso. Es consciente cuando alguien te lo dice, cuando un maestro, un compañero. Exacto. Cuando te lo mencionan, ahí tú dices, como te sientas a pensarlo y dices, ¿sabes qué? Es verdad. Sí, es como... Te salta. Exacto. Me han parado en la calle y dicen, tú tienes un brillo como que diferente a los demás. Y yo, sí, es que... Es eso. Y uno no es consciente de ese brillo hasta que alguien que no conoce de ellos te lo dice. Yo recuerdo una vez en los actos ecuménicos que hacen cuando uno se gradúa, que dedican, ¿verdad?, los actos de graduación a Dios. En el acto ecuménico de mi graduación de 8º grado, una maestra que no necesariamente era creyente, a lo mejor tenía, ¿verdad?, tradicionalmente su fe, pero ella dijo algo que a mí me chocó, y por eso también dije lo que dije. Ella dijo, los que están aquí, ahora yo entiendo por qué los que están aquí tienen algo especial. Es decir, ella reconocía que los que estábamos ahí reunidos, que ella suponía que era que fuimos criados en la iglesia porque estábamos en una iglesia pues protestante, había algo en ellos que los hacía resaltar por los demás. Y así lo dijo, recuerdo. Ustedes tienen algo especial y ahora yo lo entiendo. ¿Y qué es eso que entiendo? Que son gente que se han criado en un verdadero contexto de fe bíblico. Entonces, además de eso, el tú exponerte en la iglesia te da a ti también unas destrezas y unas herramientas que te dan cierta ventaja. Por ejemplo, yo pues tengo la oportunidad de enseñar aquí, y esas destrezas en la vida universitaria, en la escuela, me han ayudado a... Las aplicamos. Las aplicamos. Cuando predicamos, pues aplicamos a presentar. Exacto, aplicamos sí. Y todo eso, ¿verdad? Más allá de lo espiritual, te da muchas cosas que te sirven a tu vida diaria, porque es que uno no es creyente solamente en la iglesia, uno es creyente siempre, y eso se refleja en tu diario vivir, en todo lo que tú haces. Exacto. Mira, yo no fui criado en la iglesia, pero yo soy vivo ejemplo de promesa cumplida. Y les explico por qué. Yo me crié con mi abuelita, y mi abuelita, yo siempre la veía de madrugada orando, y me decía, tú vas a predicar. No importa cómo yo llegara. Ella me decía, tú vas a predicar, tú le vas a servir a Dios. Y eso creó en mí, no incredulidad, sino como que, ¿por qué tiene tanta fe? ¿Por qué tiene tanta certeza y seguridad? Y esto yo lo testifiqué. Y
Si me ponen el Picorelli de hace 10 años atrás, no es el mismo. Es mucho más maduro, mucho más responsable, mucho más consciente, mucho más empático con el de al lado. Y recuerdo que yo nunca me había puesto nervioso en una presentación de la universidad, hasta que me tocó predicar. Yo no sabía qué decir. Yo creo que yo dije, levanten los ojos, abran las manos. Yo no sé, pero eso que creo en mí, que ahora yo pienso después de muchos años y digo, esto es una promesa cumplida, que aunque mi abuela ya no está, yo soy el vivo ejemplo de que Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque lo vi de alguien que pertenecía a una iglesia. Claro. Lo vi de alguien que no ¿Me dio el nunca... ejemplo? Exacto. Claro. Así que yo creo que cómo impacta a la iglesia podemos seguir hablando aquí toda la noche, porque yo mentalmente no soy el mismo desde que conocí a Dios. No soy nada igual, así que yo creo que impacta mucho, impacta Y aunque mucho. tú no ibas a la iglesia, tú tenías una abuela que era iglesia. Y que sabía hacer iglesia Exactamente. contigo. Adrián, te pregunto, ¿cómo tener una mejor, cómo como joven tener una mejor relación con Dios? Para poder responder eso, hay que pensar sencillamente qué es una relación. Cuando hablamos de relación, que generalmente, ¿verdad?, son los vínculos interpersonales que tenemos con otras personas, especialmente vínculos de pareja. Es un vínculo, es una conexión entre dos individuos. Entonces, hay características, hay cualidades claves que son necesarias para que una relación subsista. Por ejemplo, el vínculo. El vínculo, ya lo dije, es una conexión, puede ser física o mental entre dos personas, entre dos entes. Eso es una. Segundo, el trato. ¿Qué es el trato? No es otra cosa que la comunicación frecuente, constante, periódica con la otra persona. Tercer clave de lo que es una relación. Tercera, el contexto. Es decir, ¿qué tipo de relación yo estoy forjando? Una relación amorosa, una relación de amistad, una relación familiar, de trabajo. Y por último, la evolución. Todas las relaciones evolucionan con el tiempo, se desarrollan. Y se desarrollan para bien, para afianzarse, o se desarrollan para terminar o para mal. Para mal, para destrozarse, ciertamente. Entonces, sabiendo y teniendo una idea de qué es una relación, vamos a atender entonces la pregunta, ¿cómo yo puedo tener una relación con Dios? Para mí, hay dos cosas fundamentales que son las que quiero compartir. Una, el conocer. Tú no puedes tener una relación con alguien que tú no conoces. Para yo poder tener una relación seria, profunda, yo tengo que saber quién es esa otra persona. En este caso, para yo poder tener una relación con Dios, yo tengo que saber quién es Dios. Yo tengo que saber qué le gusta a Dios. Yo tengo que saber qué le disgusta a Dios. Yo tengo que saber qué Él quiere de mí, qué Él no quiere de mí, qué lo acerca o qué me acerca a mí, qué lo acerca a mí. Y de la misma forma, qué me aleja a mí de Él o qué lo aleja a Él de mí. Entonces, la única forma en la que yo puedo conocer a Dios es a través de su mensaje, es a través de sus palabras. ¿Y dónde está eso? Pues en la Biblia. En la vida. La Sagrada Escritura. No hay otra forma que uno pueda conocer a Dios que no sea a través de la Biblia. Es decir, con su lectura asidua, con la lectura constante, con la lectura voraz, porque a través de la Biblia sabemos qué le gusta a Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él aborrece. O sea, uno sabe todo. Entonces, esa primera dimensión, esa primera parte de cómo poder tener o mejorar una relación con Dios es conociéndolo. Y lo conocemos a través de su palabra. Por ejemplo, yo pensaba, cuando meditaba en esta pregunta, que por poner un ejemplo, en la palabra, en el libro de Proverbios, sabemos que hay cosas que a Dios lo aborrecen, que hay cosas que a Dios lo alejan, que hay cosas que Dios detesta. La Biblia lo dice, que hay cosas que abomina su alma. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente,
el corazón que todo el tiempo maquina pensamientos de mal, de hacer daño, los pies que también corren a hacer el mal, a hacer daño a otros, las personas que hablan mentiras y el que siembra discordia entre las personas, el que no sabe llevar la paz, el que por encima de apaciguar, ¿verdad?, un conflicto, lo que hace es que lo aviva. Y con este ejemplo nada más vemos que hay cosas que a Dios no le agradan. Y yo mejoro mi relación con Dios sabiendo que esas cosas que a Dios no le agradan, yo no las puedo hacer. Yo tengo que hacer lo que Él ama, lo que Él quiere. Es decir, ese primer paso de mejorar mi relación con Dios es conocerlo. Y repito e insisto, conocer a Dios no es dejarse llevar por lo que pueda decir otro. Voy a ir más allá, ni siquiera es dejarse llevar por lo que pueda decir tal vez un líder religioso o un líder religioso siempre y cuando, ¿verdad? Lo que quiero decir es que ese líder religioso no esté. Porque hay muchos líderes religiosos que no están enseñando la palabra de Dios, que no predican lo que es correcto. Entonces, si hay gente que cree que conoce a Dios por lo que le predica a otro, pues tengo que decir, cuidado, la mejor manera que tú puedas conocer a Dios es estudiando su palabra. Y la segunda dimensión en la que podemos nosotros mejorar nuestra relación con Dios es con el tiempo. Dedicándole tiempo. ¿Qué relación se puede sostener sin tiempo? Ninguna. Las relaciones de pareja se destruyen. Las relaciones de amistad, pues, a lo mejor puedes tener un amigo que no ves de hace tiempo, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Misma confianza. Toda relación necesita que le dediques tiempo. Entonces, con Dios no es la excepción. Nosotros tenemos que dedicarle tiempo a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aplicando las disciplinas espirituales que nos han enseñado, ¿verdad?, por mucho tiempo. Orar. Una relación con Dios tampoco se sostiene con Dios ni con nadie si no te comunicas con la persona. Si no hay comunicación, yo digo que, y eso lo pueden decir los casados, sí, si tú no te comunicas con tu pareja, es una relación que no va para ningún lado. Pues si tú no te comunicas con Dios, lamentablemente, pues, es una relación que no va para ningún lado. Él sabe lo que nosotros vamos a decirle, pero Él espera que nosotros nos acerquemos y se lo digamos. La adoración. Y aquí es importante porque aquí en el podcast hay un episodio en que se habló de lo que es la adoración, que la adoración trasciende lo que es cantar, lo que es la música. Va más allá. Va mucho más allá. La adoración es un estilo de vida. Un estilo de vida. Recuerdo que la pastora Daisy en ese episodio decía que el sentido más básico y literal de la palabra adorar en su original es literalmente postrarse, poner su cabeza en el suelo. Y los que estudian, ¿verdad? Yo estudio pues todo esto, me encantan esos temas. Sabemos, la neurociencia sabe que en esta parte del frente de tu cabeza está tu lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es como el maestro. Es en el que se funcionan o en el que se ejecutan las funciones ejecutivas. Es decir, solución de problemas, comportamiento, pensamiento complejo, cómo comportarse correctamente. Es decir, dentro del cerebro es la parte con las funciones más altas, más complicadas, más complejas, más sofisticadas de nuestro comportamiento. Pues cuando adoramos es rendirle todo ese yo, eso más alto que podamos ser a Dios. ¿Cómo más podemos dedicarle tiempo a Dios? Alabándole. Y alabando es distinto que adorar. Alabar es resaltar las cualidades lindas, las cualidades positivas que tiene la otra persona. Entonces, ¿cómo alabamos a Dios? Reconociendo esas cosas. Él es grande, Él es maravilloso, Él es poderoso, Él es bueno. O sea, es que esto es sencillo porque esto ir a cómo funcionan las relaciones personales, cómo tú afianzas o mejoras la relación con tu pareja. En parte de eso es diciéndole piropos, qué linda estás con cumplidos. Cumplidos, cortesía. Con cortesía, qué bien te ves. Todas esas cosas, pues lo mismo es con Dios. A Dios hay que alabarlo y hay que reconocerle lo grande que Él es. Eso también es adorar. La meditación en su palabra, como dice la Biblia. Pensar, poner nuestros pensamientos a aquello que proviene de Él. En tu palabra meditarás de día y de noche, como dice el libro de Josué. La lectura de la palabra, que ya lo dije anteriormente, las danzas. Es decir, asociamos siempre las danzas tal vez con el aspecto congregacional, cuando, ¿verdad?, tenemos un ministerio de danzas, que también hay un episodio de eso.
y vienen aquí, ¿verdad? Y hacen su parte, pero la danza personal también es importante. O sea, hay personas que su forma de adorar es danzando. Así tú le dedicas tiempo a Dios. A mí me fascina, yo creo que es uno de mis personajes favoritos, David. Es el dulce cantor de Israel, ese personaje para mí es otra cosa. Y decía la Biblia que David danzaba con todas las fuerzas de su alma, hasta el punto de quedar desnudo. Él sabía adorar a Dios. Y el ayuno, la vigilia, todas estas prácticas son formas en las que nosotros le podemos dedicar tiempo y podemos mejorar nuestra relación con Dios. Así que para cerrar la pregunta, nuevamente, ¿cómo mejoramos nuestra relación con Dios? Conociendo a tu Dios, conociendo a esa persona, conociendo a ese ser. Y segundo, dedicándole el tiempo. Y también parte de eso es la iglesia. Amén. No quiero, ¿verdad? Partiendo, ¿verdad? Dándole continuación a lo que estás diciendo. A Dios le encanta la intimidad. Esa es la palabra clave. Yo creo que Él ama la intimidad con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice que ahí se revelará todo lo que hombre no ha escuchado ni ojo ha visto. En la intimidad es donde se revela. Así que, igual que como las parejas, la intimidad no tiene que ver en un acto, sino que le gusta escucharse. La mayor intimidad es el estar a solas y poder escucharte y poder hablar contigo. Así que... De hecho, y qué bueno que lo dices porque yo, ¿verdad?, expresé eso, pero tenemos la evidencia bíblica que sostiene esto que estamos afirmando. Por ejemplo, en Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscan con todo su corazón, con toda su intención. Ahí está hablando Dios al profeta, es decir, basta con buscarlo y Él promete que Él se personará. Otro ejemplo de lo que es esa conexión y de esa intimidad con Dios es Yeshua y el Padre. En Juan 15, capítulo 14, versículo 15 al 17 dice: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y aquí vemos: porque vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa unidad la tenemos conociendo al Eterno. Mayores palabras de Rabenu Yeshua. No hay más. Ya él cerró ahí. Ali, te pregunto, ¿qué la iglesia puede hacer para poder atraer jóvenes? Pues, mira, yo creo que una de las cosas que la iglesia puede hacer, más allá bueno, sí, exacto, más allá de actividades, primeramente, y a lo mejor esto va a ser un poquito controversial, y es prepararse para lo que es tener a jóvenes, porque siento que las iglesias muchas veces subestiman a los jóvenes por ser jóvenes, ¿me entiendes? Y lo escuchamos mucho, que es como que llega un joven con problemas y le dicen: ¿qué problemas vas a tener tú si tú eres joven? O sea, ¿qué problema un joven puede tener? Y lo que muchos no saben es que los jóvenes muchas veces enfrentan grandes problemas, porque en esa etapa es que tú estás empezando a descubrir quién tú eres, ¿me entiendes? Estás desarrollándote, qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta. Tú estás en tu juventud, estás en tu pleno desarrollo, en tu pleno crecimiento. Y a un joven llegar a una iglesia, y por eso es que muchas veces también se apartan, llegan a una iglesia con necesidades, maltrato en su casa, abandono, llegan a una iglesia buscando de esa ayuda y lastimosamente, ¿verdad? En esa iglesia no la reciben, o lo juzgan, o lo rechazan, y al ellos estar en ese desarrollo, ahí es donde ellos dicen: no necesito la iglesia no me trae nada bueno, no me está dando lo que yo necesito, voy a vivir sin ella.
Entonces yo creo que lo más, y una de las cosas más importantes es que la iglesia realmente se prepare para albergar, ¿verdad?, a los jóvenes y darle esa ayuda y tener la mente abierta, no porque seas joven, no puedes tener, como dije, no puedes tener problemas, no. O sea, tú si eres joven, pero independientemente de, te vamos a ayudar, te vamos a acoger y vamos a ayudarte para que crezca y para que puedas recibir la ayuda que necesitas. Yo estoy muy de acuerdo con tus palabras. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque lo más que ataca el enemigo en estos momentos es a la juventud. Porque el enemigo sabe que si él mata a una generación, no va a desarrollarse una nación. No va a desarrollarse promesas que Dios ha hecho. Él sabe que si él tiene a los jóvenes entretenidos, maltratados, en el mismo contexto de toda su vida, no va a crecer una nueva simiente. No hay manera de que la promesa de Dios llegue a su vida si en la juventud y una mala impresión no nada más le va a llegar a un joven, esa mala impresión le va a llegar a ese joven, le van a llegar amistades de ese joven, a su generación, prácticamente. De hecho, es que lo que acabas de comentar es totalmente el principio bíblico. Vamos a la Biblia, ¿qué es lo que se ataca? La nueva generación. ¿Qué fue, verdad? Y aquí fue su propia familia. ¿Quién atacó? ¿Verdad? En el caso de José, lo atacaron a él para que a través de él, ¿verdad?, se detuviera. Lo que pasa es que eran patriarcas y la promesa bíblica no podía detenerse. No iba a detenerse. Pero vamos al Éxodo, ¿a quién atacan? A la niñez, a la nueva generación. Matan, ¿verdad? Mandan a matar el faraón a todos esos bebés. Siempre es un ataque. Varones. En el nuevo pacto, a Yeshua, cuando Herodes manda a matar, o sea, siempre el ataque va a estar dirigido a una nueva generación. Porque una generación insana, una generación trastocada, es una generación que va a seguir pariendo gente trastocada y gente marcada. Entonces el enemigo siempre va a buscar atacar y dañar ese propósito, porque sabe que una generación sana es una generación que va a hacer la voluntad de Dios, que va a hacer luz y que va a hacer retroceder los planes que él tiene contra los propósitos de Dios. Entonces, eso es importante, pero más importante que eso es, y más triste también, es que la iglesia no tenga las herramientas para atender eso. O sea, más triste que el hecho de que el enemigo ataque a esa generación, que sabemos que lo va a hacer, es una iglesia que no tenga las herramientas para sanar, para brindar, para servir, para educar incluso a toda esa nueva generación. Y más en estos tiempos, que estamos en unos tiempos de mucha información, de muchos estímulos, de muchos ofrecimientos. Y yo creo que hay una generación que tiene una necesidad y un hambre de aquello que es trascendente, aquello que es espiritual, pero no necesariamente les está siendo satisfecha. Y cuando tú no eres satisfecho con algo, lo vas a buscar en los lugares equivocados. Mira, en las personas equivocadas. Y en las personas equivocadas. No está mal, y voy a partir de esta premisa, no está mal las actividades, como dijo Ali, los conciertos cristianos, que estimulen pues la juventud, pero nos estamos quedando en eso y no podemos quedarnos en eso. ¿Por qué? Porque la juventud necesita ayuda espiritual y ayuda psicológica. Y a lo mejor lo que voy a decir ahora va a ser controversial, pero si los pastores no están listos o no están preparados o no se han preparado para trabajar con jóvenes con falta de identidad, con depresiones, con ansiedad, pues, y como pastores pues queremos hacer el trabajo sin tener el conocimiento. ¿Y qué vamos a hacer primero? Pues vamos a espiritualizarlo. Es un demonio. No. La juventud no quiere que tú lo juzgues porque ya fueron juzgados afuera. Ellos quieren algo diferente. Ellos quieren que cuando lleguen a la iglesia vean personas preparadas y en vez de juzgarlas, le digan, siéntate,
que lo que tú estás pasando, yo voy a ayudarte, yo voy a estar contigo. Así, las herramientas para que lo puedas y sobre enfrentar. darte las herramientas. Por eso no está mal las actividades, a mí me gustan las actividades, pero nosotros los líderes estamos fallando en no prepararnos para cuando vengan los jóvenes con problemas. Hay mucha confusión con la identidad de los jóvenes. Y realmente no Y ese es el tenerle ataque. miedo a la preparación, porque en las iglesias ¿verdad? Tradicionales tú no puedes mezclar psicología con No. ayuda, ¿me entiendes? Eso es un tema un poquito que no tenerle miedo, ¿verdad? Esa preparación, porque al final del día, si la ciencia, si la psicología no fuera importante, ¿para qué Dios entonces Le dio la capacidad capacitó a esas personas para que tuvieran esa destreza, ¿verdad? Ustedes quieren pruebas bíblicas de que eran buenos psicólogos. Vámonos del maestro. Yeshua, él dijo, yo vengo a sanar a los heridos de corazón, a sacar a los presos de las cárceles, de su mente. Y eso fue lo que él hizo. Él fue, cogió multitudes, les predicó, pero ¿qué hizo? Cuando iba a hacer un milagro, ¿qué hacía? Primero, ¿qué? Le trabajaba la psicología. ¿Tú quieres ser sano? Sí, quiero ser sano. ¿Realmente quieres ser sano? ¿Por qué? Porque él tenía que romper con lo que lo ataba aquí. ¿Para qué? Para que el milagro se manifestara. ¿Y qué mayor ejemplo de un psicólogo? Nuestro Mesías. Él vino primero a ser reparador de la mente de los que estaban oprimidos para luego enseñarnos cómo caminar. Este es un tema que me apasiona porque Sí. ustedes saben que yo estudio psicología y vamos al sentido más básico y etimológico de la palabra psicología. Psicología lo suelen definir como el estudio del comportamiento y la conducta humana y algunos le añaden los procesos mentales. Esa es la definición moderna. Pero la palabra psicología viene del griego psique, alma, mente y logos. Palabra, estudio. O sea que la psicología en su etimología no es otra cosa que el estudio del alma. ¿Acaso eso no es la Biblia? Sí. ¿Acaso eso no fue lo que hicieron los grandes personajes bíblicos? Dios a los personajes también. Y lo que tú decías, fue lo que hizo Yeshua, era lo que escribía Pablo. Siempre al alma, porque es el lugar donde somos atacados, es el lugar donde ocurre, como decía el libro para el famoso, la batalla está en la mente. Y eso lo refleja la Biblia y hay múltiples, yo diría que todos, la mayoría de los versículos bíblicos hablan y van al pensamiento. Entonces, volvemos a lo que decíamos que mencionaste, los problemas de identidad. Si una iglesia no sabe manejar eso, ¿por dónde está viniendo el ataque? En estos tiempos, con la ideología de género, con la perspectiva de género, con todo eso. A la identidad. Porque si no lo manejamos, pues ya hay un punto débil que está en nuestra contra y que por ahí va a ser el ataque. Y eso es un ejemplo de muchos. Pero yo también creo que las actividades, aunque son buenas, para mí se están convirtiendo en distractores. Están llenando necesidades superficiales o cosas superficiales que desatienden lo que es realmente importante, que es la necesidad que hay en lo profundo del alma, del ser, de esa persona, de ese joven. Entonces, otra cosa que yo creo que es importante es la educación. Las iglesias, las personas, tienen que tener una solidez, que es lo que decía la preparación educativa. Es decir, nosotros tenemos que saber responderle preguntas a los jóvenes. Nosotros tenemos que saber y prepararnos en todas las materias habidas y por haber. Inclusive nosotros mismos como jóvenes. Porque Totalmente. nosotros también damos ese ejemplo. Totalmente. Y un ejemplo clásico es cuando entran a la universidad, que mucha gente dice, ¿qué le pasa a este joven? Sí. Cuando entró a la universidad, que tal vez, ¿verdad? Sencillo. Le respondieron preguntas equivocadamente. Pero que no se la respondieron a la congregación. Y cuando llegaron a la universidad y tú dices, pero no es ni la quinta parte de lo que era, como dirían por ahí, se desacató. No es que se desacató, es que no supo manejar todas las emociones. No tuvo las herramientas para enfrentar eso. Amén. Adrián, te pregunto,
¿Por qué a veces los jóvenes no toman en serio cuando les sirven a Dios? Bueno, un disclaimer, ¿verdad? Una aclaración primero. Sabemos que la etapa de la juventud y de la adolescencia, pues, como la misma palabra lo indique, adolece, es decir, todavía el joven o los niños no tienen la madurez suficiente tal vez para realizar ciertas cosas o para llevar a cabo. O sea, es un proceso de desarrollo que eso hay que entenderlo. Ahora bien, yo creo que esto va atado a una de las preguntas que me hiciste, y es que un joven que no toma en serio el servir a Dios es un joven que probablemente no tiene una relación con Dios. Y hablo de mi experiencia. Y pasa mucho con lo que yo voy a decir. Por ejemplo, jóvenes que somos criados en el Evangelio, que somos criados, ¿verdad?, en la fe, puede incurrir el error de que eso se vuelve una costumbre. El servir a Dios es parte de algo tradicional que me enseñaron, es parte de un hábito más, es parte de mi estilo de vida, y no existe esa conciencia de lo que significa verdaderamente servir. Y vuelvo, y no existe tampoco esa relación con Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú tienes una relación con Dios, tú sabes que lo que tú haces es de plena seriedad. Tú sabes que no es cualquier cosa, tú sabes que no es un hábito más como ir, levantarse por la mañana, limpiarse. No. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es un honor. Más aún, tú te vuelves un creyente, ¿verdad? Correcto. Es un embajador de Dios. Que es un embajador, aquel que representa un reino. En nuestro caso, nosotros somos embajadores del reino de Dios. Y cuando tú creas esa conciencia, esa mentalidad de que tú eres un embajador, tu comportamiento, tu conducta, tu servicio va a ser con la más alta excelencia, va a ser con la más alta seriedad, va a ser con la más alta solemnidad. Entonces yo creo que hay que crear ese sentido de seriedad, de conciencia, es decir, de estar atento a lo que yo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuál es la razón que me lleva a hacerlo, cuál es la motivación que hay detrás de eso. Y como decía, cuando no entendemos esto tan importante de lo que es servir y de lo que es servir a Dios, pues vamos a incurrir en el error de restarle valor, de restarle dignidad, de restarle seriedad, y ahí es donde viene ese asunto de por qué hay jóvenes, ¿verdad?, que no toman en serio el servicio a Dios. Amén. Para terminar, Ali, ¿cómo perdona un joven que le sirve a Dios? Pues mira, perdonar como joven es difícil. Es bien difícil porque a veces nosotros no entendemos muchas cosas. Y hablando un poquito más de mí, por lo menos yo como hija del pastor, a mí se me hacía bien difícil perdonar. ¿Por qué? Porque es, ¿verdad? Uno ve una faceta del pastor que más nadie ve. Obviamente yo vivo con él, estoy día a día con él, ¿verdad? Uno es mi papá, ¿verdad? Lo conozco. Entonces, a veces tú ves las situaciones que pasan con los pastores. Tú ves cómo, ¿verdad? Las personas, lo que las personas, ¿verdad?, pueden llegar a hacer. Es difícil tú ver eso, tú tratar de entender eso, y eso te penetra más allá de ese aspecto, porque tú empiezas a ver un lado muy diferente de lo que son las personas y de lo que pueden llegar a ser las personas. Entonces, y a muchos jóvenes también le pasa que, ¿verdad?, no tienen esa figura de un pastor en sus casas, ¿verdad?, en diferentes formas. Entonces, ya perdonar de por sí como joven es difícil, pero Y como persona. Y como persona en general, exacto, es difícil. Pero hay en la palabra, en Mateo 18:21, Pedro le pregunta a Yeshua, ¿cuántas veces voy a tener que perdonar? 7 veces. Y Yeshua le dice, 7 veces no, 70 veces 7. Entonces, eso que nos dice que sin límite. O sea, el perdón no tiene límite. ¿Y cómo es Dios con nosotros?
Nosotros hacemos y Él que hace nos recoge y nos perdona. Y el mejor ejemplo del perdón, Yeshua, se sacrificó por nosotros por el perdón de nosotros, para perdonarnos a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener ese perdón. Entonces, en toda la historia de la Biblia nosotros vemos lo que es el perdón. Entonces, en base a eso, tú aprendes a perdonar, tú aprendes a conocer qué realmente es el perdón, que el perdón no es solo, porque muchas veces pensamos que, yo perdono, y como que el tú perdonar a alguien que te hizo daño es tú darle la razón, o tú no perdonarlo es tú, ¿me entiendes? Tú torturar a esa persona, cuando realmente te estás torturando a ti mismo, ¿me entiendes? Porque a veces las personas te hacen daño y siguen sus vidas como si nada hubiera pasado, y quien se queda con todo eso eres tú. Entonces ahí vemos que el daño de las situaciones, del no perdonar, te está afectando a ti, no le está afectando a esa otra persona. Entonces, el perdón va más allá de la otra persona. Cuando tú vayas a perdonar, siempre mira y piensa que te estás perdonando a ti mismo, estás liberando una carga. Y obviamente, para uno llegar a eso, uno tiene que, como dije, estudiar qué es el perdón y uno ver todo eso. Pero realmente el perdón, cuando tú aceptas perdonar, es algo que hace después tu vida, yo podría decir, muchísimo más en paz. Hace que tu vida sea más en paz, porque no cargas por ahí con rencores, no cargas por ahí con confusiones, inclusive tú vives en paz. Y creo que eso es lo más importante que una persona puede tener siempre. La paz que uno tenga es lo más importante. Además que es un mandamiento. Exacto. Sí, mira, Perdónalos como nosotros perdonamos. hay un principio bien claro que la gente, hasta que no lo entienda, no va a saber perdonar a los demás. Y es, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, usted ni yo, nadie de los que estamos aquí o los que están viéndonos, éramos dignos del perdón de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y si el primer perdón nos dieron a nosotros con todos nuestros defectos, todo nuestro pasado, con todo lo que nosotros hicimos, ¿quiénes somos nosotros para negarle el perdón a aquel que nos hizo daño en algún momento? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor no es que sea un hijo del diablo, es que lo que me hizo o la situación que creó en mí, a lo mejor pudo crear una mejor versión de mí. Exacto, o es una persona dañada, uno nunca sabe. O la historia de José. José, que dice al final cuando tiene que perdonar a sus hermanos. Él entra a un nivel de dimensión brutal, que él dice, esto no me lo hicieron ustedes a mí, esto fue la voluntad de Dios para salvarlo, o sea, él perdonó y aceptó que eso que le hicieron fue parte de la voluntad de Dios. Sí, porque no salvó solamente a sus hermanos, nació a una nación entera. Y escuché, creo que fue el sábado, cuando dijeron que la mayor prueba de José no fue ni cuando lo vendieron, ni el foso, ni cuando fue esclavo, ni cuando estuvo en la cárcel. Fue cuando encontró a sus hermanos y los miró a la cara y tuvo que aprender a perdonarlos, porque todavía no había acontecido ese momento de impacto en su vida. Esa gente le hizo de todo, esa gente lo vendió y ahí desencadenó que unos eventos que no fueron bonitos para José, pero fueron un propósito mayor del que él pudo haber entendido de cuando lo vendieron y cuando lo dieron por muerto. Así que nosotros no sabemos por qué nos acontece o por qué viene esta persona a hacernos daño, pero sabes que el perdón libera. Hay dos cosas que resumen todo lo que se ha hablado aquí. Yendo a la pregunta, ¿qué es el perdón? ¿Cómo puede perdonar un joven creyente? Pues el perdón para un joven creyente es totalmente superior que el de cualquier otra persona. Por esas dos cosas, porque entiende que la ofensa, con la historia de José, es un propósito mayor de Dios,
No se lo toma personal. Que nuestra humanidad en el momento sí, pero cuando tú entiendes bíblicamente que lo que te pasa tiene un sentido ¿verdad? Y forma parte de la historia que Dios escribe de ti, aprendes a perdonar más rápido. Y segundo, lo que decían de Yeshua, ese que no hizo nada malo, que hizo todo bien, que se sentaba, que se arrodillaba, que limpiaba los pies, que abrazaba, que amaba. A él lo traicionó su discípulo, el que se sentaba a su lado, el que comía con él, y él lo amó igual. Lo llamó amigo. Lo llamó amigo y lo despidió con un beso y lo perdonó. Mira, ¿Cuánto más nosotros? ¿sabes qué es eso? Que el que te entrega tú le dices amigo. ¿Por qué? Porque Yeshua sabía y entendía que lo que él estaba a punto de hacer era lo que lo iba a llevar a su propósito mayor. Y es más poderoso cuando tú entiendes que Judas no mostró arrepentimiento. No. Yeshua hasta el último momento le dio la oportunidad de, ¿verdad? Le dio el espacio para que se arrepintiera y él persistió. Porque la Biblia lo afirma y sabía lo que maquinaba. Y por encima de aún, la persona que insiste en ofenderte, insiste en su rebeldía, aún así tú lo perdonas, le añade todavía más sentido y más valor al perdón. O sea, el perdón nosotros no lo damos ni siquiera porque la persona se arrepiente, porque la persona haya cambiado. O sea, tampoco se limita a eso. Vamos allá. Vamos allá. Ali, Adrián, muchas gracias. Yo me quedaría todo el día aquí hablando con ustedes. Pero nada, muchas gracias, ¿verdad? Por aceptar la invitación, por atreverse. Yo sé que, ¿verdad? Esta conversación fue de mucha bendición para los jóvenes que lo van a ver y lo van a escuchar. Así que recuerde, joven que me escucha o persona que me escucha, si no tienen una comunidad, una iglesia, venga a Berechí Comunidad de Fe. Nos encontramos en el barrio Certejeneja, en la carretera 172, cerca de la Coca-Cola. Venga, aquí hay gente preparada, aquí hay gente que ama a Dios y sobre todas las cosas, aquí hay palabra de Dios. Así que, gracias, ¿verdad? Por sintonizarnos. Aquí van a estar todas las redes sociales. No olvides activar la campanita y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los episodios. Y los viernes en Facebook Live transmitimos lo que es el culto de adoración. Así que, shalom. Y recuerde, este es Dabar Podcast, donde la palabra no es solamente un sonido, sino es vida, propósito. Shalom y Dios los bendiga. Hasta la próxima.